Hola, mi nombre es Natalie. He estado casada con mi esposo, Smith, por 20 años. Nos conocimos a través de un amigo y ahora ambos estamos en nuestros años 40. Vivimos juntos con nuestra hija, Evelyn, nuestro hijo, Watson, y mi suegra. Antes de casarnos, Smith parecía un hombre cariñoso y confiable que amaba a su mamá, pero después de casarnos, me di cuenta de que su mamá lo adoraba tanto que siempre la ponía primero, incluso por encima de nuestra familia. Cada vez que mencionaba lo mal que ella me trataba, Smith siempre se ponía de su lado y me decía, mi mamá tiene razón, sin escucharme. Las cosas eran manejables cuando vivíamos separados de ella, pero después de que nació nuestro segundo hijo, el padre de Smith falleció repentinamente. Preocupado por su mamá y por no dejarla sola, Smith sugirió que nos mudáramos con ella. Fue entonces cuando su comportamiento hacia mí empeoró. Ya teníamos 2 hijos que cuidar, y ahora también teníamos que cubrir los gastos de mi suegra. El ingreso de Smith no era suficiente para cubrir todo, así que tuve que empezar a trabajar. A mi suegra no le gustaba esto. Decía cosas como, una esposa debería quedarse en casa, cuidar la casa y no descuidar sus deberes solo porque trabaje, pero no tenía opción, tenía que trabajar a tiempo completo. Con mi trabajo, ya no podía hacer todo el trabajo de la casa sola. Le pedí a Smith que ayudara, pero él solo se quedaba tirado en el sofá jugando con su teléfono. Incluso entonces, mi suegra lo defendía, diciendo, Smith trabaja mucho y está cansado. Natalie debería hacerse cargo de todo. Nunca ayudaba en nada, ni siquiera con sus propias necesidades, y dejaba toda la responsabilidad sobre mí. Con el tiempo, mi esposo dejó de ayudarme completamente en la casa. Yo terminé manejando todo, trabajando a tiempo completo, cuidando la casa, y atendiendo a nuestros hijos y a mi suegra. Para empeorar las cosas, mi suegra empezó a exigir una asignación de 500 pesos al mes de nuestro presupuesto, aunque no aportaba nada al hogar. Toda su comida y sus facturas de servicio salían de nuestro dinero, y ahora quería dinero extra para sus propios gastos. Cuando me negué, ella argumentó, el ingreso del hogar es el dinero de Smith, como su esposa, no tienes derecho a decidir cómo se gasta. Mi esposo estuvo de acuerdo con ella, diciendo, es mi dinero, así que puedo dárselo a mi mamá si quiero. Ninguno de los dos entendía por qué tenía que trabajar a tiempo completo para que llegáramos a fin de mes. A pesar de mi agenda tan ocupada, mi suegra no dejaba de criticarme. Si pedía comida para llevar porque estaba demasiado cansada para cocinar, me decía, otra vez comida para llevar, pobre de los niños. Si no limpiaba la casa perfectamente, se quejaba, Natalie, tu limpieza está muy descuidada. Cuando pedía ayuda con los niños, ni mi esposo ni mi suegra ofrecían su apoyo. Todo quedaba para mí. Lo que más le gustaba decir a mi suegra era, cuando yo era joven, hacía todo el trabajo de la casa y cuidaba a los niños yo sola. Continuaba hablando de lo increíble que era como esposa y madre, haciéndome sentir que yo estaba fracasando en ambos roles. Lo peor era que mi esposo nunca me defendía, solo se quedaba en silencio, lo que me hacía sentir aún más sola. Tal vez hubiera podido sobrellevar todo eso, pero lo que más me dolió fue cuando mi suegra le dijo a mis hijos, ustedes dos son realmente desafortunados. Alguien tan descuidada como su mamá no merece ser madre. Siempre me he preocupado profundamente por mis hijos, así que escuchar eso, y pensar en cómo se sintieron, fue increíblemente doloroso. Luego, un día, descubrí que mi esposo me estaba engañando, el mismo esposo que ignoraba sus responsabilidades en casa, diciendo que estaba demasiado ocupado con el trabajo, y que pasaba su tiempo libre tirado, me había traicionado. Cuando lo confronté, me culpó a mí, diciendo, siempre me estás regañando para que ayude en la casa, nunca tengo un descanso. Mi suegra se puso de su lado, diciendo, esto pasó porque no eres una esposa lo suficientemente buena. Incluso tuvieron la osadía de decir, si no eres feliz, entonces vete. Todo el esfuerzo que había puesto en mantener unida nuestra familia de repente se sintió sin sentido. Algo dentro de mí se rompió, y a medida que las discusiones continuaban, me sentía más y más agotada. Durante una de nuestras charlas, finalmente dije, está bien, me voy de esta casa. Mi suegra no parecía enojada ni sorprendida, solo se rió y dijo, ¿vas a irte al fin? No importa si estás aquí o no. Mi esposo fue igual de indiferente, dijo, con mamá aquí, es lo mismo que si estuvieras tú, haz lo que quieras. Probablemente tenía planeado traer a su amante a casa tan pronto como me fuera. Estaba claro que ambos pensaban que nada cambiaría sin mí. No pude evitar sentirme vacía, preguntándome para qué había sido todo mi esfuerzo por la familia. Cuando se resolvió el divorcio, le pregunté a mis hijos, ¿qué van a hacer? Mi hija y mi hijo adolescentes respondieron, nos quedamos aquí.
La abuela puede encargarse de todo. No te preocupes, estaremos bien. Al escuchar esto, mi suegra sonrió de manera burlona y dijo, claro que se quedan. ¿Quién querría irse con una madre que ni siquiera puede manejar el trabajo de la casa o cuidar a los niños? No te preocupes, yo haré todo perfectamente. A diferencia de ti, mi esposo agregó, me siento mejor dejándoselo a mamá. Al final, me fui de la casa sin mis hijos. Mientras caminaba lejos, mi suegra me provocó, diciendo, ¿dejando a tus hijos atrás? Eres la peor esposa. Sus palabras me dolieron, pero seguí adelante. Meses después de irme, finalmente logré reconstruir mi vida. Entonces, de repente, recibí una llamada de mi suegra. Sonaba frenética. Natalie, ¿dónde estás? Estaba confundida y respondí, ¿por qué necesitas saberlo? Ya no tengo nada que ver con esa casa. Pero rápidamente dijo, nuestra casa está hecha un desastre porque te fuiste. Aparentemente, todo se había derrumbado desde que me fui. Estaba sorprendida, pero antes de que pudiera responder, ella continuó, desesperada por explicarme el caos en casa. Mi suegra me llamó, sonando completamente abrumada. Tengo que llevar a Watson a sus partidos de fútbol, conducirlo de un lado a otro, y hasta comprar las bebidas para el equipo cuando nos toca. Estoy atrapada lavando los uniformes llenos de lodo, y nadie me dijo que los padres también tienen que pulir los balones de fútbol. Y luego está llevar a Natalie a sus clases de refuerzo y pagar por sus clases extra. Además, los ingresos de Smith no alcanzan para cubrir la hipoteca. Así que ahora me está diciendo que tengo que conseguir un trabajo a medio tiempo. Siguió hablando, su voz casi desesperada. Estoy tan cansada, trabajo a medio tiempo. Y luego Smith llega a casa y solo se tira en el sofá. Ni siquiera se molesta en poner su ropa sucia en el cesto. Yo me quedo haciendo todo el trabajo de la casa y lavando sola. Y todo lo que hace es quejarse de la comida que preparo. Natalie, por favor, regresa. Podía escuchar que estaba completamente agotada, casi gritando al final, pero me mantuve tranquila y le respondí, ¿no fuiste tú y Smith los que me dijeron que me fuera? ¿No dijeron que podían manejar todo perfectamente, a diferencia de mí? Escuché silencio del otro lado de la línea. Mi suegra estaba sorprendida. Ahora ella estaba en la misma situación que yo había vivido hace unos meses, trabajando para mantener a la familia, manejando todo el trabajo de la casa y el cuidado de los niños sola, sin ayuda de Smith. La única diferencia, ya no tenía a quien culpar, y no podía quejarse conmigo. Me preguntaba si esperaba que la amante de Smith tomara mi lugar, solo para encontrar que ella misma se había quedado atrapada. La mujer con la que mi esposo tenía una aventura lo dejó justo después de que yo me fuera. Honestamente, ¿quién querría vivir en una casa con una suegra demandante y dos hijos de un matrimonio anterior? Probablemente pensaron que ella se haría cargo y tomaría mi lugar, pero su plan se vino abajo por completo. Ahora, mi suegra finalmente entendía lo grave de la situación, pero ya era demasiado tarde. Este era exactamente el resultado que mis hijos y yo habíamos esperado. Para dejarlo claro, Evelyn y Watson son niños increíblemente amables. Siempre se ofrecían a ayudar, diciendo cosas como, mamá, déjame hacer eso, o yo puedo con esto. Ellos vieron cómo su padre y su abuela me trataban y entendieron todo. Antes de decidir irme, tuve una charla con mis hijos. Ellos me apoyaron de inmediato. Evelyn dijo, ya has hecho suficiente. Mamá, deberías irte de esta casa. Watson agregó, estoy de acuerdo. Papá y la abuela son los culpables. Incluso se ofrecieron a venir conmigo, pero luego Evelyn dijo, aunque nos vayamos, papá y la abuela nunca entenderán todo lo que ha sufrido. Watson intervino, sí, probablemente se sentirán aliviados. No podemos dejar que eso pase. Necesitan darse cuenta de lo difícil que han sido las cosas para ti. Con eso en mente, decidieron quedarse, esperando que su padre y su abuela finalmente entendieran mis luchas. Mi suegra no sabía nada de esto y solo asumió que había abandonado a mis hijos. La realidad era clara. Nunca tuve grandes esperanzas para mi esposo, pero mi suegra estaba completamente despreparada para tomar mi rol. No podía manejar el apoyo a la familia, el trabajo de la casa o el cuidado de los niños, y con el solo ingreso de mi esposo, ni siquiera podían manejar las finanzas básicas del hogar, mucho menos la hipoteca. Estoy segura de que mi suegra finalmente entendió de dónde venía su asignación todo este tiempo. Yo había sido la que hacía todo, manejaba la casa, cuidaba a los niños y mantenía unida a la familia. Mientras vivía allí, mi esposo y mi suegra nunca movieron un dedo y solo se quejaban, dejándome a mí manejarlo todo. Ahora, estaban experimentando de primera mano las dificultades que yo había enfrentado todo el tiempo.
Mis hijos me actualizaban regularmente sobre lo que pasaba en casa. Me dijeron que los planes de mi esposo de casarse con su amante habían fracasado. Mi suegra tuvo que conseguir un trabajo a medio tiempo porque mi ingreso ya no estaba allí, y ella luchaba por mantener el trabajo de la casa y el cuidado de los niños. Mientras tanto, mi esposo seguía igual de inútil, sin hacer nada y dejando todo para que ella lo manejara. La casa era un desastre, las comidas apenas se preparaban, y mis hijos decían, ahora deben darse cuenta de lo difícil que lo tenías. Mamá, finalmente deben entender quién estaba manteniendo la casa. Un día, mi suegra me volvió a llamar, suplicando, por favor, Natalie, regresa. Respondí, entendido. Pude escuchar el alivio en su voz cuando dijo, ¿entonces vas a regresar? Pero respondí firmemente, no, no voy a regresar. Lo que he entendido es que no puedo confiar en ti ni en Smith con mis hijos. Me llevaré a mi hija y a mi hijo. Eso es lo que ellos también quieren. Confusa, mi suegra tartamudeó, pero los dejaste atrás. No, pero seguí hablando, sabiendo que mis hijos habían estado observando todo. Después de eso, mi hija, mi hijo y yo comenzamos una nueva vida juntos. Por supuesto, me aseguré de obtener una compensación y manutención infantil a través de mi abogado durante el divorcio. Recibí una suma global para planear nuestro futuro. Mi esposo y mi suegra perdieron la casa porque no pudieron pagar la hipoteca después de darme la suma global para la manutención infantil. Para empeorar las cosas, luego supe que la razón por la que mi esposo no se casó con su amante fue porque ella ya tenía una familia. Terminó siendo demandado por compensación en otro caso de divorcio, lo que le trajo aún más problemas. Ahora viven en un pequeño apartamento, echándose la culpa mutuamente por sus problemas. Es triste ver cómo una familia termina de esa manera. En cuanto a nosotros, los tres estamos bien. Somos felices y nos apoyamos mutuamente en cada paso del camino.